Escuche lo que la palabra de Dios dice. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. Quiero leerle también la Nueva Traducción Viviente, dice así: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo tiene vida, ¿por qué, hermano? Por la fe. En esta mañana, hermanos, seguimos hablando de fe, porque el Señor en un momento dado en nuestra vida, al comenzar a tratar con nosotros, trata con nuestra fe. Hemos dicho que nuestra fe, hermanos, tiene que ser probada, pero también nuestra fe tiene que ser manifestada. Y la palabra de Dios, hermano, en diferentes ocasiones nos hace reflexionar acerca del estado de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y eso es con lo que quiero comenzar hoy preguntándote. Hermano, hermana, ¿cómo está tu fe? Muchas veces, hermano, el Señor está tratando en esa área de nuestra vida, haciéndonos mirar la condición de nuestra fe, haciendo quizás algunas cosas para probar nuestra fe, manifestándose de diferentes maneras, hablándonos de cuál es la fe que tenemos y cuán grande es esa fe. Pero a veces, hermanos, a pesar de que Dios nos habla, muchas veces no hacemos nada al respecto. En otras ocasiones, también nuestra fe es atacada. O quizás nuestra fe comienza a disminuir, se comienza a ver afectada. Pero igual, a pesar de que estamos mirando estas condiciones en nuestra vida, no hacemos más que orar y tal vez pedirle a Dios: Señor, ayúdame a tener más fe. Señor, aumenta mi fe. Usted y yo, hermanos, sabemos que tenemos que leer más la palabra y buscar a Dios. Pero a pesar de que estamos aquí, a pesar de que Dios habla, a pesar de que el Señor quiere saber cómo está nuestra fe, en realidad, hermano, no buscamos a Dios, no leemos la palabra y no nos damos cuenta en qué condición está nuestra fe. Hasta que un día el Señor nos habla claramente a nuestro espíritu y de pronto nos encontramos con la palabra que un día leemos, la palabra que un día escuchamos. Y como el día de hoy, hermano, el Señor nos está diciendo puntualmente, claramente, que el justo por la fe vivirá. Y hermanos, quiero leerle también otra parte de la Escritura. Y dice la palabra, entonces el Señor, hablando a Ezequiel, dice: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro.
describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Hermano, el Señor estaba hablando aquí acerca de un futuro que necesariamente tenía que llegar. Por eso dice, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Y luego le dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos, sus vidas están torcidas, pero el que es justo, por su fe, por su fidelidad, vivirá. Y de pronto, hermano, cuando Dios nos comienza a hablar de esta manera y nos puntualiza y nos hace reflexionar y mirar cómo está nuestra fe, entonces, hermano, nos damos cuenta que quizás tenemos fe, no sé si mucha o poca, pero algo de fe tenemos y le hemos depositado en el Señor. Pero, hermanos, Dios no quiere que nos quedemos solamente ahí. Dios quiere que ejercitemos nuestra fe, que activemos nuestra fe. Y finalmente el Señor, hermanos, nos está diciendo que vivamos la fe. Y es en esos momentos que el Señor nos hace reflexionar, que nos damos cuenta que nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, no se ha convertido en un estilo de vida, sino que estamos mirando que nuestra fe está desgastada, está débil. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo pretendemos tener una vida exitosa? ¿Cómo pretendemos tener una vida en victoria con una fe tan débil, con una fe tan desgastada, con una fe casi acabada? ¿Cómo pretendemos, hermanos, que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida si hay una gran debilidad de nuestra fe y no estamos viviendo por fe como el Señor quiere que vivamos? Yo no sé la situación que tú estés viviendo en tu vida, hermano, pero el Señor te ha hecho promesas, ¿no? Y Él te ha dicho que Él te levantará, que Él te restaurará, que Él te liberará, que Él te ayudará, que Él traerá una solución y una respuesta a cada uno de los problemas que hoy en día estás enfrentando en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en donde quiera que estés. Pero si no vivimos la fe, entonces las promesas de Dios no se pueden cumplir en nuestra vida. Necesitamos mantener firme nuestra fe y no solamente mantenerla, vivirla. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Hemos sido justificados delante de Dios. Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una nueva oportunidad de vida, nos ha puesto esa medida de fe en nuestros corazones, ha ido incrementando nuestra fe, pero ¿la estamos viviendo? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Qué hemos mencionado, hermano? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperas, que aún no está presente. La convicción de que un día verás lo que hoy no estás mirando, pero que un día vendrá de parte de Dios.
Pero ¿cómo pretendemos, hermanos, que todos los propósitos y las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida si no estamos viviendo por fe? Si no estamos demostrando que estamos teniendo una vida de fe. Si a las primeras de cambio tu fe se derrumba, si a las primeras problemitas que tienes tu fe se cae, si estás en un proceso de parte de Dios y no esperas a que Dios cumpla su palabra y cumpla su promesa y a mitad de camino te vienes abajo. Y cuando te derrumbas, hermano, ¿qué pasa? ¿Se acabó tu fe? ¿Tu fe no era tan grande ni tan fuerte como pensabas o como decías? ¿Cómo podemos entonces, hermanos, poder tener la esperanza de que Dios va a cumplir todo lo que ha hablado a nuestra vida si nuestra fe se muere? Si no vivimos cada día con esa fe y con esa esperanza de que tarde que temprano el Señor cumplirá sus promesas y el Señor cumplirá su palabra. Si yo te pregunto en este momento, ¿cuántos esperan en el Señor? Todo el mundo me va a decir, amén. ¿Pero realmente estás esperando en el Señor? ¿Tu esperanza está puesta en Él? ¿Tu fe está puesta en tu Creador? ¿Estás viviendo esa fe? A veces, hermanos, pasan poquitas cosas o pasa un tiempo y ¡pum!, nuestra fe desapareció. Y digo, ya hemos sido justificados por Jesucristo delante de Dios. Y el Señor quiere que vivamos por fe todos los días de nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de Dios diciendo, el justo por la fe vivirá, hermano, esas deben ser palabras de fuego a nuestro corazón. Palabras que aviven el fuego de Dios en nuestra vida. Y que nos hagan entender, hermanos, primeramente, que nuestra calidad de fe va a determinar nuestra vida. Sí, mi hermano, déjame decirte que tu calidad de fe va a determinar tu vida. ¿Estás viviendo, a pesar de las circunstancias, una vida en la que Dios se glorifica? ¿En la que Dios te demuestra que su mano te tiene sostenido? ¿En la que Dios te hace ver que no estás solo y que Él está contigo a pesar de lo que estás viviendo? ¿Qué calidad de vida estás llevando, hermano? ¿Somos cristianos fracasados? ¿Somos cristianos que dicen, Dios no cumple, Dios me mintió, Dios no me escucha, Dios no hace nada? O a pesar de que de momento no veas nada claro en tu vida, sigues teniendo la esperanza en el Señor, que todo lo puede y que todo lo va a hacer para bendición de tu vida. La calidad de fe determina cómo vamos a estar viviendo. Porque, hermano, si no tenemos fe, simplemente somos unos justos sin vida. Repito, el Señor ya nos justificó, pero no tenemos vida de fe. O quizás nuestra fe o nuestra vida en Cristo está apagada. Es nuestra fe, hermano, lo que nos permite experimentar lo sobrenatural de Dios. Pero también nuestra fe disminuida es la que a veces nos estorba para alcanzar todo lo que Dios quiere
de cada uno de nosotros. Porque a veces el Señor, hermano, ha hablado y ha dicho: yo tengo un propósito para tu vida y mi propósito es este. Pero la fe no nos alcanza. La fe no es suficiente para poder vivir en esa fe y esperar que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Y a las primeras de cambio nos decepcionamos, nos frustramos, nos cansamos. Y el Señor de esa manera no va a poder cumplir lo que un día habló a tu vida. Con una fe débil, con una fe desgastada, con una fe totalmente acabada, no va a cumplir el Señor. Porque hemos escuchado, hermano, anteriormente, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está entonces tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? Y en ese sentido, hermanos, con este enfoque podemos mirar la fe de diferente manera. En este enfoque, ¿qué es entonces fe? Déjeme decirle que en este momento no estamos hablando de la fe como el acto de creer en algo o creer en alguien, sino de la forma de vida que nuestra fe produce en nosotros. Estamos hablando del estilo de vida de un creyente que tiene fe. El versículo 17 de Romanos 1 dice, no habla, este versículo, hermano, no habla de creer en el Señor para que vivas, no. Está hablando del justo, o sea, aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos han sido lavados por la sangre de Jesús? Aquí está hablando, hermano, del cristiano que va seguramente a fracasar si no vive por fe. Dice Romanos también 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire lo que está diciendo Pablo a los romanos. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí está hablando, hermano, de la fe que un creyente, que un cristiano vive. De lo que la fe en Jesús ha producido en cada uno de ellos y ha causado un impacto, no solamente, hermanos, en aquellos romanos, como acabamos de mencionar, sino que ha causado un impacto en todo el mundo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si vivimos nuestra fe, si vivimos por fe, eso debe de impactar no solamente tu vida, eso debe de impactar no solamente tu comunidad o no solamente tu congregación, tu fe debe de impactar a todo el mundo. Dijimos que la fe tiene que ser manifestada, hermano, que el mundo sepa y reconozca que estás viviendo por fe. Dijimos, muchas veces, hermano, nuestra condición humana, nuestra condición personal, el Señor nos hace pasar por procesos que en nuestra vida no se ve muy bien. Pero que sin embargo, a pesar de lo que estamos pasando y lo que estamos sufriendo y lo que estamos experimentando, el mundo se da cuenta y dice, ese hombre, esa mujer vive por fe.
porque tiene tiempo que está pasando por este proceso, pero su esperanza está firme, su fe está firme y está viviendo esa fe que Dios ha puesto en su corazón. Nosotros, hermanos, como una comunidad cristiana, debemos divulgar nuestra fe por todos los lugares, vivir por fe para que los demás se den cuenta que el justo por la fe está viviendo. Amén. Porque pensemos, hermanos, cada quien en nuestra propia vida. ¿Qué clase de impacto estamos causando a nuestro alrededor? ¿Cómo está impactando tu vida de fe en tu casa? ¿Cómo está impactando esa vida de fe que llevas en tu trabajo? ¿Cómo está impactando tu fe allá afuera? ¿Cómo está impactando tu fe tu propia persona? ¿Estás contento, hermano? ¿Estás feliz con lo que tienes de parte de Dios? ¿Sentimos, hermanos, que somos unos cristianos fracasados? ¿Vivimos todo el tiempo preocupados? ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Qué impacto está teniendo nuestra fe en nuestra propia persona, en nuestra propia familia? Si no estás contento, hermano, con lo que Dios te ha dado y con lo que tienes de parte del Señor, si sientes que eres un cristiano que está fracasado, si sientes que toda la vida hay preocupación por la vida, entonces déjame decirte que tu fe está muerta, o a lo mejor está a punto de morir. Aunque muchas veces por el exterior ponemos una sonrisa, pero dentro de nosotros, nuestro hombre interior, esa mujer interior, se ve como una persona que no puede más y que está muriendo y que está desfalleciendo. Pero ¿cuál es la clase de vida que Dios quiere para los justos? ¿Cómo es el tipo de vida que quiere el Señor para nosotros? Yo creo, hermano, que la voluntad de Dios está bien clara y bien establecida en el Salmo número 1. Y quiero leerle los versículos 2 y 3. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la clase de vida, hermano, que Dios quiere para nosotros. Que su ley, la ley de Dios, sea nuestra delicia. Que nos deleitemos en su palabra, en su ley, que la meditemos de día y de noche. Porque si lo hacemos, entonces dice la palabra que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y finalmente dice: y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren ser así, hermano? Tienes que vivir por fe. Tienes que vivir deleitándote en la ley de Dios. Tienes que cumplir sus mandamientos.
Porque el Señor, hermano, quiere para nosotros una vida llena de provisión. Amén. Donde todo salga bien. Que la hoja no caiga cuando viene la tormenta, que permanezcamos fuertes y que todo lo que hagamos sea prosperado. Esa es la voluntad de Dios para el justo, para el que viva por fe. Sabiendo, hermano, que Dios cumplirá su palabra. Aunque el día de hoy no puedas ver nada claro, Dios va a cumplir su palabra. Y si nos mantenemos y vivimos en esa fe, todo lo que el Dios quiere para nosotros se cumplirá. Pero ¿qué hemos estado mirando, hermano? Que si dudamos y no vivimos nuestra fe, entonces somos, dice la palabra, como una ola de mar que va de aquí para allá, que es arrastrada por los vientos, que anda sin rumbo, perdido por todo lugar, y que no verá cumplida la voluntad de Dios en su vida. Acuérdese lo que dice la palabra y lo hemos mencionado, que quien es así, quien anda de aquí para allá dudando de todo, sin esperar y confiar plenamente en el Señor, sin que su fe esté anclada en Cristo, dice, no espere recibir nada. Porque Dios no quiere hombres y mujeres así, no quiere hijos así. El Señor quiere que esté su fe puesta en Él, solamente su esperanza en Él, vivir en esa fe, y entonces el Señor cumplirá su palabra y su voluntad en nosotros. Hermanos, si nosotros no tenemos esa clase de vida, si nosotros no estamos viviendo por fe, entonces nuestra fe necesita ser revivida, necesita ser reanimada, necesita ser levantada. Y mire, ahondando un poco en esta situación, yendo un poco más profundo, es necesario, hermano, que veamos que la vida de fe requiere de un cambio de pensar diferente al pensamiento del mundo. Un cambio de pensamiento diferente al del mundo que nos lleve a ver las cosas quizás al revés de lo que el mundo las ve. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con fe o sin fe? Allá en el mundo, hermano, se piensa, y muchas veces a lo mejor también nosotros pensamos que vivimos el día a la deriva. Muchas veces nosotros mismos pensamos y decimos que vivimos pensando que el día que no tengamos ya ni un centavo en la bolsa, entonces estamos acabados. ¿Será eso el pensamiento de Dios? Jesús dijo un día, y lo podemos mirar aquí en Marcos 10:23, dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque hay mucha gente, hermano, que piensa que si no tiene el suficiente dinero en su bolsa no vale nada. Que si no tiene el suficiente recurso económico, entonces está acabado. Y gloria a Dios por los que tienen. Por los que tienen un trabajo que les reditúa. Por lo que el Señor bendice el fruto de sus manos.
por aquellos que han conseguido un buen empleo y tienen una buena posición y un buen sueldo. Gloria a Dios por eso. Pero los que no tienen trabajo, los que ganan a veces menos del mínimo, los que no tienen que vender o que dar y hay escasez en su vida porque tienen mucha necesidad. ¿Qué hay de esas personas? Yo le aseguro, hermano, que una persona en esa condición vive más su fe que muchos de nosotros. Porque esa persona está diciendo, no tengo dinero, no tengo nada, pero Dios suplirá. Y eso es lo que está esperando cada día de su vida, que Dios le dé para comer, que Dios permita que algo llegue a su bolsillo, que alguien se apiade incluso de ellos y tenga misericordia y les ayude. Están viviendo por fe. Pero ¿qué hay de aquel que dice, si no traigo 500 pesos mínimo en la bolsa, no soy nada? A veces el mundo piensa también, hermano, que las preocupaciones son parte de la vida diaria. Y a veces decimos, pues es que eso es parte de la vida, no podemos vivir sin preocuparnos. Nosotros mismos lo hemos pensado. Pero fíjese lo que nos aconseja la palabra de Dios. Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos. Si confías en mí, dice el Señor prácticamente, si tienes tu fe puesta en mí, si estás viviendo por esa fe que dices tener, entonces no te preocupes demasiado. Es bueno preocuparnos por algunas cosas, para bien, pero no afanarnos, no estar demasiado preocupados por los problemas que enfrentamos. Por eso el consejo de Dios a través de su palabra dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te preocupes demasiado, Dios tiene el control. No te preocupes demasiado, Dios proveerá. No te preocupes demasiado, Dios nos va a sanar. No te afanes, sino al contrario, trae tus peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Señor, no tengo hoy para comer. Tú sabes mi condición, me quedé sin trabajo. No tengo nada, no tengo que darle a mis hijos, pero yo confío en ti, Señor, y sé que tú proveerás. Pero además te doy gracias, porque sé que tú lo vas a hacer. Tú me vas a dar hoy de comer. Tú suplirás esta necesidad, porque yo confío en ti y porque vivo por fe. Algunos en la iglesia dicen, híjoles, qué difícil es esto de ser cristiano. A mí se me complica muchísimo, piensan, caminar con el Señor y obedecer. Y a veces siento que el evangelio se me ha vuelto como una carga. Una carga que no puedo llevar.
Pero mire lo que dice Mateo 11:30. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué te dice el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. A pesar del yugo, hallaréis descanso para vuestra alma. Porque el Señor dice: porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero a veces, hermanos, se nos hace tan complicado y tan difícil que pensamos: pero ¿cómo puede ser un yugo fácil? ¿Cómo puede ser esta carga tan ligera? ¿Cómo puedo mirarla así o sentirla así? Yo sé que humanamente, hermano, a veces es imposible verlo de esa manera. Porque cuando pensamos en un yugo, usted sabe lo que es el yugo, el que se le pone a los bueyes encima para que se vayan alineados y derechitos, ¿verdad? Y eso ha de pesar, ¿no? Es una carga pesada. Porque nos imaginamos que el yugo que el Señor quiere que llevemos es eso, un pedazo de madera puesto en nuestro cuello. Y por eso ese pedazo de madera, esa carga, ese yugo que el Señor pone sobre nosotros, muchas veces lo vemos como un pedazo de madera y hasta pensamos: pues esa es la cruz entonces que yo debo de llevar todos los días. Pero déjeme decirle, hermano, que eso no es así. Hermanos, es la fe la que nos permite ver las cosas de la manera como Dios las ve. Cuando Jesucristo estaba diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pues ¿qué estaba viendo Jesús? Cuando dice que es fácil su yugo y su carga no pesa. Pero si vivimos por fe, hermano, vamos a comprobar verdaderamente que esa carga y ese yugo no son tan pesados de llevar. Porque tenemos que ver en esa fe, hermano, las cosas como Dios las ve, amén. No como nosotros las vemos, sino como Dios las ve. Y a veces hasta nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué pones esta carga tan pesada en mí, sobre mí? ¿Acaso quieres lastimarme? ¿Acaso quieres que cargue con tanto peso? ¿No estás viendo que no puedo con esto? ¿Por qué lo pones sobre mí? Pero es que Dios no ve las cosas como tú las ves, hermano. El Señor lo ve de diferente manera y además el Señor dice: lleva mi carga, no está pesada. ¿Y sabes por qué no está pesada? Porque el Señor la lleva junto contigo. Porque el Señor te ayuda a cargarla. Porque el Señor hace fácil lo que a nosotros nos parece difícil. Por eso no es tan pesada. Pero necesitamos vivir por fe. Necesitamos activar esa fe. Necesitamos decir: Señor, pues de momento siento esta carga muy pesada, pero yo sé que tú vas a ir conmigo y tú vas a llevar la carga conmigo. Yo no estoy solo y yo voy a poder soportar esto y más todavía. Por eso, hermanos, es necesario pensar con una mentalidad de fe.
ay Señor, mira qué gran problema tengo. Mi vida se está complicando, mi matrimonio está cayendo y yo no puedo con esto. No puedo soportar esto. Y vemos un gran peso sobre nosotros. Pero el Señor lo ve de diferente manera y dice, es cierto que tienes una carga, llévalo, porque es necesario. Pero ¿sabes qué? No te angusties, no te preocupes demasiado. Yo voy a estar ahí levantando, yo voy a estar ahí soportando por ti toda la carga prácticamente. Tú la vas a llevar, pero yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, porque así te lo prometí. Una mentalidad de fe. Otro ejemplo, hermano, es cuando la palabra de Dios, ahí en Mateo 6:33, nos pide buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá como una añadidura. Busca primeramente el reino, búscame a mí, yo soy el rey en ese reino, busca el reino, búscame a mí primeramente y todo lo demás. Y ahí en ese todo lo demás póngale usted lo que quiera. Sufrimiento, dolor, escasez, angustia, temor, enfermedad, miedos, tristeza. Póngale ahí todo lo que quiera. El Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que yo te quiero dar, todo lo demás que yo tengo preparado para ti, esa salida que tú quieres encontrar, esa respuesta que estás esperando, ese milagro que necesitas, esa provisión que quieres que llegue, ese trabajo que estás anhelando, esa restauración de tu familia que estás pidiendo, todo eso yo te lo voy a dar, pero primeramente necesitas buscar el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay justicia. El Señor nos pide entonces buscar primeramente el reino de Dios, pero nosotros, hermano, seguimos pensando que una vez que tengamos todo lo que queremos, entonces ya buscaremos el reino de Dios. Porque ese es el pensamiento de muchos. Ese es el pensamiento del mundo. Bueno, primero déjenme estar bien yo y ya cuando yo esté bien y que tenga todas mis necesidades resueltas, entonces voy a buscar a Dios. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Eso es lo que está pidiendo el Señor? Que primero tengas todo lo que quieres y después lo busques. O que primero lo busques para que puedas tener todo lo que quieres. ¿Ve cómo son las cosas en el reino, hermano? ¿Ve cómo son las cosas de Dios? Son al revés totalmente de lo que el mundo nos está diciendo. Claramente, hermano, lo primero que se nos pide es buscar el reino de Dios y todo lo demás va a venir en el tiempo de Dios como añadidura a tu vida. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
El Señor no solamente promete, hermano, suplir tus necesidades, no solamente promete añadir a tu vida todo lo que tú necesites. El Señor va más allá. Y cuando tú y yo buscamos el reino de Dios, hermano, aparte de ser liberados del pecado, aparte de ser hechos siervos de Dios, vamos a tener, dice la palabra, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es todo lo que el Señor quiere añadirte. Podemos mirar entonces, hermano, que el premio a nuestra fe, el premio de vivir por fe, es la santidad y el cielo. Pero, oiga, ¿nos interesa eso? Realmente como cristianos, hermanos, estar siendo santificados por el Señor y alguna vez tener un lugar allá en el cielo, ¿nos interesa? O lo que nos interesa es que aquí en la tierra, mientras estemos aquí, todo lo tengamos, estemos bien, cómodos, prosperados, y que todo lo que le pido a Dios me lo dé. Acuérdate, hermano, que Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Porque de querer quisiera yo un chorro de cosas, ¿no? ¿Qué le podrías decir? Señor, dame una residencia así de tantos millones de pesos. Padre, cambia mi carcachita por un auto último modelo de esos eléctricos que están saliendo ahora. ¿Eso es lo que le pedimos a Dios? ¿O le estamos pidiendo, Señor, hazme vivir por fe, esperar en ti, confiar en ti toda mi vida, y que un día, cuando tú vengas, me encuentres siendo santificado por tu palabra y yo quiero vivir y tener un lugar ahí en el cielo junto a ti? Desafortunadamente, hermano, a muy pocos, o a lo mejor a nadie, todo lo que debiera causarnos gozo a veces nos entristece. A veces hasta nos avergüenza. Y si no, dígame una cosa, hermano. ¿Dónde está, como iglesia, hermano, dónde está el gozo de servirnos unos a otros? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces te gozas de servir a tu hermano, de servir a tu prójimo, de ayudarle en algo, de suplir, aunque sea escasamente, una de sus necesidades? ¿Dónde está tu gozo? Ay, me están diciendo que ayude a este hermano, pero híjole, si le doy, ¿y yo qué voy a hacer? Me va a quitar todo lo que tengo. Le voy a hacer feliz a él y voy a ser infeliz yo. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo, hermano, de venir y decirle, Señor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, son tuyos, a ti te pertenecen y yo con todo mi corazón te los doy porque no son míos? Y me gozo en ser obediente. ¿Dónde quedó, hermano, la alegría de dar? ¿Dónde quedó la alegría y el gozo de amarnos unos a otros?
híjoles, me voy a sentar hasta allá porque aquel que está allá me cae gordo. Un día me dijo cosas que me ofendieron. ¿De veras te dijo cosas que te ofendieron? ¿Cuándo, hermana? Pues hace como unos 20 años. Y no lo puedo ver desde entonces. Sentarme junto a él, menos. Porque siento que lo agarro. ¿Dónde está el gozo de amarnos unos a otros? Hermano, la Biblia nos ha enseñado a dar sin esperar recibir. Y que cuando demos, lo demos con alegría. Por eso repito, hermano, la calidad de tu fe, de nuestra fe, va a determinar la calidad de vida que vamos a llevar aquí en la tierra. ¿Cómo es tu calidad de vida? ¿Andas siempre dispuesto? ¿Andas sonriente, gozoso? A pesar de los problemas que podamos tener, ¿estamos bien? Cuando nos preguntan cómo estamos, decimos bendecidos. Sí, tengo problemas, sí, tengo necesidades, pero Dios me bendice. Ahí es, hermano, donde nosotros demostramos si estamos viviendo por fe. Hace rato hablaba con uno de mis hermanos ahí en el pasillo. ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí vamos, ahí la llevamos. Con estas enfermedades y ya me dijeron que ya no me dan esperanzas. ¿Y usted cómo está? Pues yo también con este proceso doloroso y todo, pero estamos bien, ¿verdad? Vamos adelante, hermano. Tenemos fe en que Dios va a completar la obra. Amén. Estamos sufriendo, sí, pero estamos aquí. Estamos con gusto, estamos sirviendo. Y si usted me pregunta aquí cómo estoy, lo mismo le voy a contestar cuando ando allí en la calle o cuando me encuentre en mi casa o cuando me encuentre en otro lugar. ¿Cómo estás? Bien, vamos adelante. El Señor va a obrar. Pero hay gente que anda amargada todo el tiempo, hermano. Oye, hermanito, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué no se ve? ¿O por qué me preguntas? ¿Qué acaso me ves mal? No, mi hermano, yo solamente te estoy diciendo cómo estás. Es como un saludo. Está como un día yo llegué a Cuernavaca al centro cristiano y le digo, hermano, qué bueno que lo veo, me da gusto verle. No lo había visto. Yo siempre vengo. Yo no falto a la iglesia. Hermano, lo estoy saludando y me da gusto verlo. No digo que no venga. Simplemente que yo no lo había visto, pues, y me da gusto saludarle ahora que lo veo. Solo que sea por eso, pero yo siempre estoy aquí. Sí, mi hermano, perdóneme, pues. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? ¿Qué calidad de vida estamos viviendo aquí en la tierra? Y desafortunadamente, hermano, también es triste ver que algunos cristianos no les importa nada más que ellos mismos. Que a la demás gente no le interesa. Que mientras ellos estén bien y tengan lo necesario, los demás hay que vean cómo le hacen. Estando bien yo, los demás no me importan. Teniendo beneficios yo, si los demás no están bien, pues es su problema.
Cuando la actitud de una persona que vive en la fe del Señor, hermano, no sería, hermano, ¿cómo te veo un poco mal? ¿Me permites orar por ti? Oiga, hace rato me dijeron, pastor, yo quisiera que orara por mí porque tengo un nuevo trabajo y vamos a emprender un negocio. A ver si le da tiempo. No, ven, vamos a orar ahorita. A lo mejor al rato ya ni tiempo me da. Vamos a orar ahorita. Porque yo quiero que estés bien, que tengas bendición. No solamente que la bendición sea para mí, no solamente que se suplan mis necesidades, no solamente que yo esté cómodo en donde estoy, no. Yo quiero que todos seamos bendecidos. O algunas otras personas, hermano, van por la vida que Dios nos debe. Que el Señor debería estar agradecido porque estamos aquí. Que le hacemos un favor a Dios, pues. Pues yo voy a la iglesia porque le voy a hacer un favor a Dios. No, mi hermano, el favor nos los hizo a nosotros desde antes. El favor nos lo hizo el Señor cuando nos miró con amor, cuando éramos pecadores. El favor nos lo hizo el Señor cuando su propósito fue traernos salvación y darnos vida eterna. El Señor no nos debe nada. Nosotros estamos en deuda con el Señor. Dejar de ser esas personas que digan, pues yo me voy a ir al cielo y listo, ya los demás ahí es un problema. Entonces no estaríamos pensando en las almas perdidas que están ahí en el mundo. Entonces no nos interesa si los de allá se salvan o no. Con que yo me salve y ya. Por eso, hermano, tenemos que vivir por fe. Porque la fe es crucial, es importante en nuestra vida. La fe, hermano, determina nuestras convicciones y nuestras convicciones determinan nuestra forma de vivir. Es necesario entender la vida de fe que Dios quiere de nosotros y que nos ha dado, y también enseñarle a otros a que vivan una vida de fe. Dije que nuestra fe determina nuestras convicciones, pero ¿qué es una convicción? Una convicción es la firmeza de lo que crees. Yo creo en esto, estoy convencido de esto, ¿de veras? Sí, firmemente. La convicción, hermano, es la que gobierna nuestras decisiones también. Estoy convencido de que Dios me ama. Y hazle como quieras, yo no me voy a apartar de ese pensamiento y de esa convicción que tengo. Porque, hermanos, si no estamos dispuestos a dar, incluso algunas personas han dado su vida por fe, por la fe que decimos tener. Si nuestra fe no afirma nuestras convicciones, entonces, hermano, solamente van a ser ideas, opiniones o deseos en nuestra vida, pero no serán convicciones. Si hoy tienes un deseo, si hoy tienes un pensamiento y al rato lo cambias y después piensas otra cosa y así estás de allá para acá, entonces no es una convicción, es solamente una idea, un pensamiento. Y hermanos,
Solamente podemos conocer a Dios a través de la fe. Repito lo que dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero también para fe. Es un proceso, hermano, en el cual nosotros, primero por nuestra fe en Dios, lo conocemos. Él se revela a nosotros. Y porque Él se revela a nosotros, entonces produce más fe. Produce más fe en ti, produce más fe en mí. En el proceso, hermano, primeramente nosotros, por esa fe que dijimos que Dios pone en el corazón de todas las personas y la depositamos en Cristo, es que creemos en el Señor. Y de esa manera entonces lo empezamos a conocer. Acuérdate de la primera vez que te invitaron aquí. ¿Conocías a Dios? ¿Realmente lo conocías? Decidiste poner tu fe y esa fe te llevó a conocerlo más. Y el Señor en ese proceso se fue revelando a nuestra vida. Y cuando el Señor se fue manifestando y se fue revelando en nuestra vida, nuestra fe fue en aumento. Y ahora, hermano, el Señor no solamente quiere que tengas fe en Él, sino que vivas por fe. Muchos hemos aprendido, hermano, que en el Evangelio, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, vamos a necesitar fe. Si tú quieres saber, hermano, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, quieres que Dios te diga cuál es su voluntad, tienes que escucharla. Necesitas tener fe para oír la voz de Dios. Pero no solamente para eso, sino también para entender cuál es la voluntad de Dios, necesitamos fe. Pero mira que sigue el proceso. No solamente necesitamos fe para escuchar y para entender la voluntad de Dios, sino para aceptarla necesitamos fe. Pero también necesitamos fe para obedecerla. Todo es por fe. Porque tener fe, hermano, no solamente es creer en Dios. Tener fe es llenarnos de la presencia de Dios y vivir por fe todos los días de nuestra vida. Amén. Y cuando perdemos la fe, cuando un día la fe se va, cuando se pierde, cuando se desgasta, cuando se muere, ya no vivimos en el Evangelio de Dios. Vivimos, pudiera yo decirlo, nuestro propio Evangelio, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Al fracaso, a la decepción. Y ya para terminar, hermano, quiero mencionarles varias de las cosas que matan nuestra fe. Número 1,
la pereza. Hermanos, desafortunadamente somos muy dados a posponer las cosas, a dejar las cosas para después. Y muchas veces nuestra frase es: lo hago mañana, ¿no? Después, no urge. Y cuando dejamos para después lo que debemos hacer, poco a poco nos va llevando esa actitud al enfriamiento. ¿O qué pasa, hermano, cuando tu pastor, tu líder, te dice: hermano, necesita usted escudriñar las Escrituras? Mañana, ¿no? El domingo que estemos allá en la iglesia. Hermano, necesita usted tener una vida de oración. Híjoles, pues sí voy a orar, pero ahí cuando tenga tiempo. O voy a orar ahora que sea la intercesión, me voy a ir un día ahí, un día voy a orar. O a lo mejor, si tienen suerte, voy a llegar temprano a la iglesia, pues cuando esté la oración, y entonces oro. ¿Y qué pasa, hermano? Que cuando hacemos o tomamos esa actitud nos vamos a enfriar. Porque a veces venimos bien emocionados y aquí estuvo buena la prédica y el pastor nos dijo y en la zona nos dijeron y nos vamos bien emocionados y decimos: ya voy a orar todos los días y voy a leer la palabra todos los días. Y llegas a tu casa y dices: mejor mañana. Oye, hermano, ¿no quieres asistir a un grupo familiar? Pues sí, me gustaría, un día de estos, por ahí los alcanzo. Y nos enfriamos. Y la fe que un día pudimos recibir o ser aumentada de parte de Dios se enfría. La segunda cosa, hermano, que puede matar nuestra fe es la desobediencia a los mandatos de Dios, a los preceptos de Dios. Pues sí, el pastor habló bonito, pero pues me dice que tengo que buscar más al Señor, pero pues no, ahorita no. Dicen que tengo que arrepentirme y la verdad no me quiero arrepentir. No creo que sea tan fácil eso del arrepentimiento, de pedir perdón. No, mejor no. Tercera, ignorar la voz de Dios. ¿Cuándo ignoramos la voz de Dios, hermano? Cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Y se junta con la desobediencia, claro. Cuando la voz de Dios a través de su Espíritu nos guía a hacer algo, pero pues lo ignoramos, eso mata nuestra fe. Número 4, el tratar de servir a dos señores a la vez. Dice Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O pudiéramos decir, hermano, no nos decidimos a quién servimos. O estás con alguien o no estás. ¿Estás de un lado o estás del otro?
¿Sabes quién va a ganar? Cuando hablamos de servir a dos señores y que debes de escoger a cuál vas a servir, ¿sabes quién va a ganar? Tarde o temprano, hermano, va a ganar aquel que te dé gusto. ¿Qué quiero decir? Aquel que te dé por tu lado, aquel que haga lo que tú quieres, aquel que te obedezca, aquel que influyas en él. Con ese te vas a ir. Porque pues, estás buscando tu propio beneficio, estás buscando tus propios intereses. No puedes servir a dos amos. Y hablando espiritualmente, hermano, no puedes servir a Dios y al diablo. ¿O sí? ¿Quién te ofrece más? ¿Quién te va a dar gusto? ¿Quién va a hacer lo que tú quieras? ¿Quién te va a apoyar en todas tus cosas que quieres? El diablo. Aunque las cosas que Dios te ofrezca sean mucho más importantes de las que el diablo te ofrece. Pero ¿sabes con quién te vas a ir? Pues con el que te haga sentir mejor. Obviamente estamos hablando de que a algunos les hace sentir mejor las cosas del mundo, las cosas que el diablo ofrece, pero a algunos otros les hace sentir mejor lo que Dios está ofreciendo. ¿A cuál vamos a servir? Dice la palabra en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra un día nos narra una historia donde un varón dice: escoged pues a quién sirváis. Escojan a quién quieren servir. ¿A Dios o a los ídolos? Porque cuando decidimos por lo que más nos conviene y lo que más nos acomoda y lo que más nos beneficia en el mundo, hace que nuestra fe se pierda, hace que nuestra fe se muera. Dijimos, hermano, que inicialmente la fe es para creer en Jesús para salvación. Pero esa fe, hermano, que depositamos primariamente o primeramente en Jesús, nos da eso, la salvación. Pero nada más. Pero si queremos una vida como la describe el Salmo 1, ¿te acuerdas? Vas a tener que tener un montón de fe y vas a tener que tener una buena relación con Dios. También quiero leerle lo que dice Salmo 1. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción.
¿Cómo reanimamos nuestra fe si está caída? ¿Cómo reactivamos nuestra fe si está desgastada? ¿Cómo renovamos nuestra fe? ¿Qué podemos hacer si nos analizamos personalmente y vemos que nuestra fe cada vez disminuye más? ¿Cómo podemos reavivar esa fe? Déjeme decirle, hermano, lo que se puede hacer. Primeramente, tenemos que reavivar nuestra fe a través de la oración. Pero una oración, hermano, no para decirle a Dios o presentarle una lista de todo lo que queremos, o todo lo que queremos pedirle. Habrá momentos para presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero sabe, la fe que reaviva, la actitud que reaviva, nuestra fe es llegar delante de la presencia de Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. No presentarle una lista de pedidos, sino decirle lo que hay en nuestro corazón. Porque Dios nos conoce, hermano. Pero nosotros debemos de pedirle a Dios que nuestra condición está en tal o cual situación. Abrir pues tu corazón delante de Dios. Decirle: Señor, estoy triste. Señor, me siento de esta manera. Señor, tú sabes lo que estoy pasando, ya no puedo más. Señor, necesito tu ayuda. Señor, da una respuesta, por favor, a todo esto que he estado clamando, porque mi condición es esta y tú la sabes. Pero hoy vengo delante de ti con un corazón humilde y me abro delante de ti, lloro delante de ti, Señor, y gimo y clamo delante de ti, porque esta es mi condición, Señor, y necesito tu ayuda. Venir delante de Dios y confiar en que Él va a hacer algo. Reavivamos nuestra fe, hermanos, a través de la palabra también. Y aquí volvemos nuevamente a lo que hemos estado hablando, la renovación. Romanos 12:2, que ya hemos predicado también acerca de este tema. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, renueva, transfórmate, renueva tus pensamientos, tu entendimiento, para que entonces puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, dice la palabra que nos volvimos nuevas criaturas. Y así es. Pero necesitamos ir renovando nuestra mente, necesitamos transformar nuestros pensamientos. Nuestro espíritu fue renovado, pero nuestros pensamientos los tenemos que ir cambiando, transformando y modificando cada día. Es un proceso a lo mejor duro, largo, pero es la única forma de dejar de pensar como el mundo piensa. Dejarlas ver las cosas de una manera carnal y comenzar a ver las cosas de una manera espiritual, como Dios las ve.
Porque solo la palabra de Dios y su presencia, hermano, pueden transformar nuestros pensamientos. El Salmo 1 que acabamos de leer, hermano, nos habla de deleitarnos en la palabra y meditar. La meditación en la palabra y la palabra misma nos va a llevar a orar para preguntarle al Señor todo lo que no entendemos. Y por último, para poder renovar tu fe, hermano, necesitas congregarte. Porque, hermano, si cuando estamos desanimados, decaídos, dejamos de congregarnos, si cuando estamos pasando por problemas y situaciones terribles, ya no venimos a congregarnos y decidimos confiar en el amigo, en la comadre, en depositar nuestra fe en otras cosas, ¿hacia dónde vamos? Porque si dejamos de venir aquí a la presencia de Dios y, como dice la palabra, venir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, pero en lugar de hacer eso, vamos y confiamos en alguien que no es cristiano, que a lo mejor tiene una experiencia de vida y que a lo mejor nos platica cómo le fue en la feria y a lo mejor de ahí podemos tomar algo, ¿cómo nos va a ir? Eso no nos va a ayudar. Si confías en una persona que no es cristiana, no te va a ayudar. ¿Por qué no mejor vienes a la iglesia y le dices a tu pastor de zona: pastor, tengo esta necesidad, necesito que ore por mí? O a lo mejor te acerca a alguien verdaderamente cristiano que camina con el Señor, que pasó por los mismos problemas que tú has pasado y tú le puedes pedir un consejo también. ¿Por qué no te acercas a alguien que ya pasó por la misma situación y los mismos problemas que tú estás pasando ahora? ¿Y por qué no le dices: hermano, pues por ahí me enteré que tú pasaste por una situación como la que estoy viviendo? ¿Cómo lo hiciste, hermano? ¿Y sabes qué? Ese cristiano lo que te va a responder, te va a decir: ora, lee la palabra y congrégate y confía en Dios. Porque eso es lo que yo hice y eso me dio resultado. Y el Señor me dio la victoria. Porque, hermanos, si no nos disponemos o no disponemos el tiempo para buscar a Dios, más adelante a lo mejor no estamos aquí. Porque es la intimidad con Dios. Es en la intimidad donde Dios marca con fuego nuestro corazón. Y es en la intimidad con Dios aquí y fuera de aquí. Porque Dios, hermano, va a hacer algo en tu vida, en la iglesia o fuera de la iglesia, si cada uno de nosotros tomamos la decisión de vivir por fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Eres un justo que vive por fe? ¿O eres un justo que vive, pero sin saber cómo ni por qué Dios está haciendo las cosas de esa manera en tu vida? Hermano, ¿has dejado que tu fe te transforme? Que sea más que un pensamiento y que una idea. Tú necesitas estar convencido, hermano, de que viviendo por fe vas a estar siendo una persona que va a trascender en la vida y en el nombre de Dios tu vida será en victoria y que Dios se glorificará en tu vida. Porque sin fe, hermano, no podemos experimentar la plenitud de todo lo que está disponible de parte de Dios a través de su palabra y a través de sus promesas. El Señor, hermano, no va a forzar tus emociones, no te va a obligar a tener alegría y paz. La alegría, el gozo, la paz solamente se obtienen
cuando confiamos en el Señor y nuestra fe la podemos vivir cada día de nuestra vida. Porque cuando vivimos por fe, hermano, traemos el reino de Dios a cada uno de los rincones oscuros en nuestra vida. Cuando vivimos por fe, invitamos al Espíritu Santo a trabajar en cada una de las situaciones que estamos pasando, y es por fe que el Señor nos dará la victoria. Finalmente quiero leerte lo que dice Hebreos 10, 38 y 39. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El creyente verdadero, hermano, vive por fe en un mundo sin fe. Y déjame decirte, ya por último, que tu esperanza va a tener el tamaño que tenga tu fe. Vivir por fe es vivir confiado en el Señor. Pero esta confianza y esta fe debe ser vivida a lo largo de la vida de cada uno de los hijos de Dios. Amén. Entonces, no solamente estamos hablando de fe para creer, para salvación, sino estamos hablando de vivir una vida por fe. Una vida donde nuestra fe finalmente nos llevará al propósito de Dios y llevará a que Dios cumpla en nosotros todas y cada una de las promesas que nos ha dado. Y yo creo que tú y yo queremos que finalmente el Señor cumpla sus promesas y cumpla sus propósitos en nuestra vida. ¿No es así? Entonces tenemos que vivir por fe, hermano. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que sientas, no importa lo que tu mente te diga. Necesitamos vivir en la fe y por fe en aquel que todo lo puede. Amén. Inclina tu rostro. ¿Y por qué no le pides al Señor que te haga vivir por fe? Tú en lo personal sabes la condición que está tu fe. Tú sabes cómo está tu fe. Si tu fe está hasta el tope arriba, dile gracias Dios porque he podido mantener mi fe a pesar de las circunstancias. Pero si tu fe está siendo debilitada, su fe está desgastada, si tu fe se está muriendo o ya está muerta, dile Señor, ayúdame a revivir mi fe y vivir por fe todos los días de mi vida. Díselo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta congregación, Señor. Esta congregación donde tú nos has puesto, nos has traído, nos has llamado, Dios. Para pedirte, Padre, que nos hagas vivir por fe. No solamente la fe para creer en ti y que la fe haya traído salvación a nuestra vida, Dios, sino poder vivir por fe cada día de nuestra vida, confiando siempre en ti, esperando en ti. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres la esperanza, Señor, que no quiero perder en mi corazón. Ayúdame a esperar en ti, a confiar en ti, Señor, a vivir cada día en esa fe que tú, Señor, quieres que yo tenga. Si no he estado viviendo por fe, Señor, enséñame a vivir por fe. Restaura y restablece mi fe, hazla más fuerte cada día, Señor, y vivir por fe de ahora en adelante. Espíritu Santo, ven, enciende
el fuego de la fe en mi corazón. Enciende el poder de la fe que solamente tú puedes traer a mi vida. Y que cada segundo, cada instante de mi vida, Dios, pueda demostrar al mundo que mi fe está bien anclada y bien puesta en ti. Y por esa fe vivo cada día de mi vida. Que a pesar de los problemas y situaciones que podamos experimentar, vivimos por fe, creyendo esa declaración que tú has hecho, Señor, que el justo por la fe tendrá vida, que el justo por la fe vivirá, que el justo por la fe vivirá y alcanzará todas las promesas que tu palabra ha traído a nuestra vida. Creemos en ti, pero también te creemos a ti. Ayúdanos, Dios, a vivir por fe, no por vista, dice tu palabra, no por lo que podamos mirar, sea bueno, sea malo. No podemos vivir de eso, porque si hoy vemos cosas buenas, estamos bien, y si mañana vemos cosas malas, estamos mal. No podemos vivir por lo que veamos. Necesitamos vivir por la fe en ti, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir cada día en la fe que hemos depositado en tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos: hazlo, Señor. Amén. Así sea.